Buenas noches, un placer de estar con ustedes. Mi agradecimiento al Consejo Departamental de Lima, al Colegio de Ingenieros del Perú, por la invitación. Y bueno, me toca hablar en tercer lugar, al final. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Desde luego que una ventaja es que se va a terminar, se van a agotar los puntos de la agenda, y la desventaja es que a veces ya no te queda nada por hablar. Pero no, por fortuna, este tema de la Ley de Contrataciones, que ahora es la Ley General de Contrataciones Públicas, es un universo siempre grande y siempre susceptible de mejorarse. Eso es muy importante, porque incluso esta ley, que todavía no está en vigencia, como hemos recordado esta noche, ya ha experimentado algunos cambios, ya hay algunos artículos derogados, ya hay algunas cosas, otras leyes van cambiando lo que la propia ley está diciendo. De manera que antes de que entre en vigencia ya se está modificando. Y eso nos permite abrigar la esperanza de que se puede perfeccionar incluso antes de modificar, antes de entrar en vigencia o incluso naturalmente después. Lo primero que quería comentarles es algo de actualidad. Estamos viendo en los Estados Unidos de Norteamérica cómo su nueva administración se preocupa de crear aranceles, de proteger a su industria, de hacer una serie de cambios en la estructura habitual legislativa de los Estados Unidos. Yo recuerdo que en el anterior periodo del presidente Trump se preocupó mucho por crear aranceles para el acero, y él decía que la industria militar norteamericana no puede depender del acero que viene de fuera. Entonces, el acero que venía de fuera tenía precios más bajos. Entonces le puso aranceles, elevó los precios del acero, de tal manera que la industria americana, por conveniencia, compraba el acero americano y dependía, por tanto, de su propio acero. Nosotros en el Perú, hace algunos años, teníamos una ley que se llamaba Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional. Y esa ley permitía bonificar al postor establecido en el Perú, no al postor peruano, no al postor nacional, sino al postor establecido en el Perú, radicado en el Perú, con oficinas en el Perú, le permitía una bonificación para nivelar la situación respecto de los postores que vienen procedentes del exterior y que no tienen oficinas, no tienen planillas, no tienen gastos corrientes, gastos generales como los tienen los postores nacionales. Entonces se creó esa bonificación que trató de nivelar ese desnivel que hay entre el postor extranjero y el postor nacional, o en todo caso el postor establecido acá. Este ejemplo americano debería servirnos a nosotros también para hacer lo propio, para defender nuestra industria, defender a nuestra ingeniería, porque incluso nosotros teníamos en 1982 la ley de consultoría, la ley 23554, que priorizaba la contratación de la industria nacional, de la ingeniería nacional, por encima de la extranjera. Y cuando la extranjera podía participar, tenía que hacerlo en asociación, se decía entonces, ahora se dice en consorcios, en asociación con una empresa nacional. De manera que esa es la manera de fortalecer la industria nacional, dotándola de los mecanismos para que pueda progresar. Y así creció la ingeniería nacional. Desde 1987 a 1997 hubo un auge del desarrollo de la ingeniería nacional que corresponde repetir siguiendo el ejemplo de un país tan altamente desarrollado como los Estados Unidos. Eso como primer punto. Como segundo punto, yo creo que es importante conversar sobre el régimen de contrataciones. Nosotros ahora hemos dicho que este evento se llama licitaciones y concursos. Pues bien, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre licitaciones y concursos? La diferencia fundamental es que en la licitación se prioriza el precio que se oferta y en el concurso se prioriza los méritos, por eso se llama concurso de méritos, se llamaba antes concurso de méritos porque se priorizan los méritos. Por ejemplo, nosotros sabemos que existen concursos literarios. Nunca hemos escuchado que hayan licitaciones literarias, ¿no es verdad?
Son concursos literarios porque se prioriza la calidad, el mérito del autor. Hay concursos de belleza que premian la belleza de las participantes. No hay licitaciones de belleza, ¿no es verdad? Aunque aún puede parecer que hay algunos concursos que parecen licitación, porque a veces gana el que mejor precio pone, pero no se trata de eso. Entonces, esa es la diferencia sustancial. Ahora, nosotros acá, en el Perú, también teníamos concursos de méritos, donde se evaluaba las calificaciones, las capacidades, las experiencias de los postores, y se escogía al mejor. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos un médico, necesitamos un abogado, necesitamos un ingeniero, buscamos dentro de nuestras posibilidades al mejor. No contratamos al más barato, ¿no es verdad? No contratamos al abogado que cobra menos, al ingeniero que cobra menos, al médico que cobra menos. Lo más probable es que si hacemos eso, nuestro paciente se nos muera, nuestra casa se caiga y perdamos el juicio. Entonces, ¿por qué lo que es bueno para el privado no puede ser bueno para el Estado? Lo fue antes. Antes, por ejemplo, en el periodo de 1987 a 1997, se elegía a la mejor oferta. No se evaluaba el precio. El sobre económico no se tocaba. Entonces se hacían las evaluaciones, se hacía un orden de méritos. Tú estás primero, tú estás segundo, tú estás tercero. Porque eso se puede hacer. Se puede hacer, claro, si los comités de evaluación están integrados por gente que conozca la materia y que pueda decir este es mejor que este es distinto, y hacer una calificación diferenciada. Entonces había un ganador, y a ese ganador solo a ese se le abría su propuesta económica. Había un presupuesto base, ahora le llaman valor referencial, no sé cómo le llamarán en la nueva ley, cuantía creo. Bueno, entonces si tú estabas por encima de ese valor referencial, no es que perdías la adjudicación, estabas por encima y te decían, ok, vamos a ver, vamos a consultar a la oficina de crédito presupuestario, a la oficina correspondiente, si puede habilitar esas partidas para contratarte, porque tú eres el mejor y el Estado quiere contratar contigo. Entonces, se hacía eso. Eventualmente, la mayoría de las veces, la oficina de presupuesto, de certificación presupuestal, decía, no hay dinero, no hay posibilidades de habilitar esos fondos adicionales. Ok, regresabas donde el postor que había ganado y le dices, oye, no hay plata, pero de repente podemos reducir algunas prestaciones que no son tan necesarias porque la voluntad del Estado es que tú participes en este proceso. A veces se llegaba a acuerdo, a veces no. Cuando no se llegaba a acuerdo, porque el presupuesto o la disponibilidad presupuestal era muy menor comparada con lo que cobraba el postor, se cerraban las negociaciones con ese postor y se pasaba al segundo. Y así sucesivamente hasta que llegabas a acuerdo con alguno, o si tu presupuesto era tan malo que estaba muy bajo, no llegabas a acuerdo con nadie y se declaraba desierto el proceso. Bueno, pues bien, ahora, en el nuevo reglamento, en el artículo 167, hay un artículo más o menos extenso, relativo a la certificación presupuestal luego de la evaluación de la oferta económica en caso de obras y consultoría de obras. Obras le llaman ahora a lo que antes llamábamos ejecución de obras, ¿no? Entonces, en ejecución y consultoría de obras hay un procedimiento que es exactamente este mismo que yo les he relatado que estuvo vigente desde 1987 a 1997. Entonces tú dices, oh, qué bueno, albricias, volvemos a los buenos tiempos donde vamos a elegir al mejor. No nos alegremos. Anteriormente nos han dicho que hay una evaluación técnica y económica. Entonces, este régimen, esta posibilidad de que el postor que tiene la mejor oferta, ya tienen una definición acá, que obtiene el mejor puntaje, ese señor que obtiene el mejor puntaje, si es que está por encima de la cuantía, del valor referencial, ahí le hacen ese procedimiento y consultan. Pero eso yo creo, y ustedes que son ingenieros confirmarán conmigo, coincidirán conmigo, que eso es virtualmente imposible. O sea, si voy a calificar la propuesta económica y le voy a dar el mayor puntaje a la propuesta más baja y luego proporcionalmente los puntajes siguientes a las siguientes propuestas, el que tiene la propuesta más alta o que está por encima de la cuantía nunca va a ganar, salvo que en la propuesta técnica hay una diferencia abismal
que compense esa diferencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está así el procedimiento establecido así, existe esa posibilidad. Conversaba ahora con el ex director general de abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y le decía, oye, eso es una ilusión óptica, o sea, ponen eso para hacernos creer que van a calificar concurso de méritos típico, pero ese caso nunca se va a producir. No, depende de los factores de evaluación. Sí, pero va a ser bien difícil que eso se logre, que un factor de evaluación o los factores de evaluación puedan marcar esa diferencia entre una buena propuesta y una siguiente que no es tan buena, ¿no es verdad? Bueno, pero ahí está. Y eso también marca una pauta, que si está, porque antes no estaba, ya es un avance. Entonces pensemos que podemos seguir avanzando para que, por de pronto, en determinados casos, no se evalúe la propuesta económica y solo se le abra la propuesta económica al ganador, que creo, y coincidirán conmigo, que es el mejor sistema. Otro punto interesante que es pertinente tratar es el de las penalidades. Hay una disposición que indica lo siguiente, el artículo 124 del reglamento. Dice, la constancia de prestación contiene como mínimo la identificación del contrato, objeto del contrato, monto del contrato, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista y se genera a partir de la información que hubiera registrado en el Pladicop. Las penalidades. Siempre hemos dicho, con el ingeniero Tapia, que eso de las penalidades no tiene ningún sentido. ¿Cómo van a estar las penalidades en tu certificado? ¿En qué país del mundo las certificaciones de los trabajos realizados incluyen las penalidades que el postor haya recibido a lo largo del contrato? Y ustedes dirán, quieres proteger a los malos contratistas que tienen penalidades. No, momento. Puede haber contratistas que incurren en algunos incumplimientos contractuales a lo largo del proceso, en informes parciales, se atrasan y tienen penalidades mínimas, ¿ok? Y de repente terminan el trabajo incluso antes de tiempo, y bien hecho, y merecerían ser premiados, pero no, tienen su certificado y aparecen ahí sus penalidades, por mínimas que ésta fuera. Sales con eso afuera a competir con otros postores extranjeros y ya estás perdiendo, porque tienes una certificación que tiene penalidades. Y ahora pensaba yo algo que es interesante reflexionar. ¿Qué pasa si tú acabas un trabajo con penalidades, pero te vas a arbitraje y llevas a arbitraje esas penalidades? Y de pronto participas en un proceso y por tener esas penalidades te ponen menos puntuación, pierdes muchos procedimientos de selección, pero después ganas tu arbitraje y se eliminan esas penalidades y dicen que estaban mal puestas. ¿Te van a devolver los puntos que te quitaron por haber consignado esas penalidades? No te van a devolver. ¿Te van a indemnizar por las expectativas que has perdido? No. Entonces, cuidado. Eso de las penalidades hay que revisarlo. Y hay que revisarlo con mucho cuidado. Otro tema importante es el de las fianzas. En el pasado, nosotros no teníamos fianzas. O sea, no trabajábamos para los bancos como trabajamos ahora. ¿Qué pasaba? Tú firmabas tu contrato y la garantía que le dabas a la entidad de que ibas a responder se llamaba fondo de garantía. ¿Y qué consistía? En una retención que te hacía de la entidad de cada pago que te hacía y que iba a una cuenta a tu nombre, que iba a generar intereses y que al final del trabajo, cuando ya acabaste todo, se te devolvía con los intereses que hubiera generado. De un tiempo a esta parte todo ha cambiado, ya no hay fondo de garantía. Ahora cuando firmas el contrato tienes que poner una carta fianza por el 10% del monto del contrato. Esa carta fianza tiene costos financieros que te cuestan, no te genera intereses, te genera deudas, te genera obligaciones de pagar y no tienes ninguna solución. Entonces, y además margina a muchos postores, porque hay postores que no tienen la capacidad, porque los bancos ahora
te dicen, no, ¿quieres 10% de fianza? Tienes que tener ese mismo 10% en ahorros. O sea, si tengo que tener ese mismo dinero en ahorros, mejor se lo doy a la entidad, ¿para qué le voy a dar al banco? No tiene sentido, ¿no es verdad? Entonces, todos decíamos, oye, no, hay que volver al fondo de garantía. Entonces, claro, las entidades decían, no, porque me gusta más la fianza. Claro, tú dices, ¿cómo? En efectivo no quiere y quiere fianza, que es un papelito. Bueno, es que la fianza le afianza el 10% al empezar, desde el comienzo. Ya tiene un papel que representa dinero en efectivo en la práctica y que a solo requerimiento puede ejecutarse. En cambio, el fondo de garantía se va construyendo y se va construyendo. De cada pago se reducía el 10% y se iba a lo largo de todo el contrato. Al final ya tenías afianzado el íntegro, que es el 10% del contrato. Entonces, claro, prefiere la fianza. Pero decíamos, oye, pero no se trata de lo que prefiera la entidad, se trata de lo que prefiere el país para que tenga más postores, para que mucha gente más participe en la contratación pública. Nos quejamos de que tenemos pocos postores en las licitaciones, en los concursos. Bueno, eso es porque no están las reglas de juego claras. Hay que abrir las puertas, no cerrarlas. Entonces dijeron, ya, vamos a poner el fondo de garantía. Y como no les gusta repetir las cosas, dijeron, no, no se va a llamar fondo de garantía, se va a llamar retención de pagos. Ok, retención de pagos. Pero entonces implementaron la retención de pagos y empezaron mal porque dijeron, en la ley dijeron, lo vamos a ver luego si gustan, la entidad puede determinar que en las bases del proceso se abra la posibilidad de que el postor elija si quiere o no la retención de pagos. Pero las bases van a determinarlo. Ninguna base determinaba, pues. Entonces hemos dicho, no, las bases no pueden determinar esas cosas. Fíjense ustedes. ¿La ley qué dice? La ley dice, en el artículo de garantías, entra en contradicciones, porque dice, los mecanismos de garantía son los siguientes: fideicomiso, carta fianza, contrato de seguro, retención de pago. Retención de pago otorgada como garantía de fiel cumplimiento del contrato y de fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. Luego en el 61.3, ahí dice bien, aun cuando el numeral estaba previsto para el fideicomiso, porque dice, las entidades contratantes aceptan el fideicomiso a propuesta del proveedor. Perfecto. Pero acto seguido les agrega lo siguiente. En el caso de la retención de pago, a propuesta del proveedor, correcto, de acuerdo con la cuantía de la contratación establecida en el reglamento. Ya le pinchó la llanta. En el caso de las micro y pequeñas empresas, estas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento la retención de pago. Y no contento con eso, en la misma ley, en el 61.8 dice, las entidades contratantes pueden establecer que el proveedor tenga la facultad de optar como mecanismo alternativo por la retención del monto total de la garantía correspondiente. Y luego dijo, la retención debe efectuarse durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato. La primera mitad. O sea, ya no te van a descontar 10% de cada pago. Para terminar en la primera mitad te van a descontar el doble, 20% en cada pago. O sea, te van a ir ahorcando financieramente también. Y finalmente, ¿qué dice el reglamento sobre eso? Porque además le dijo de acuerdo a la cuantía que establezca el reglamento para pincharle la llanta, como les decía. El artículo 114 dice la retención de pago como garantía de fiel cumplimiento o de prestaciones accesorias aplica para contrataciones cuya cuantía adjudicada sea igual o menor a 480.000 soles en el caso de bienes y servicios y 5 millones de soles en el caso de obras, salvo que el contratista califique como micro y pequeña empresa. Entonces, se redujo la cosa. Solo hay retención de pago para contratos de obras por 5 millones de soles y contratos de ingeniería, por decir, de 480.000 soles. Entonces, no estamos bien. Hay cosas que mejorar, hay cosas que se pueden mejorar y hay que insistir. Y yo creo que eventos como estos son importantes para reflexionar en lo que hay que cambiar, y reuniones como la que va a tener el capítulo del Colegio de Ingenieros de Lima son desde luego importantes
para lograr esa convicción, porque son cosas que uno las entiende, las comprende, pero no sabe por qué están. Yo creo que están porque la gente que redacta estas cosas lo hace con buena voluntad, con todo pero no tienen la experiencia de quienes estamos luchando día a día en este mundo de la contratación pública. Esos son los comentarios que quería hacerles, espero que haya servido, un placer de verlos y estamos para la segunda ronda. Un placer.